Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a trabajar un poquito sobre la DRL. Voy a hacer una pequeña introducción repasada de la que ya estuvo hablando Joan el otro día, para los que de alguna forma puedan ser un poquito más nuevos en el mundo de DRL. DRL significa doble reservorio lagrimal. Es mi niño, mi bebé, y ya sabéis que lo desarrollé con un planteamiento de incrementar las fuerzas de succión debajo de la lente de contacto. Básicamente, la idea es tener dos reservorios lagrimales que aumentan el centrado de la lente. ¿Qué iba a decir? Vale. Si no se me escucha, enviáis Ani o Joan, me enviáis un WhatsApp, que no estoy viendo la pantalla aquí. La manera de adaptar la lente DRL, empezamos por la periferia. Vamos a ver un segundo. Vale. Empezamos por la periferia, el planteamiento. Este es el planteamiento usando caja de pruebas. Si no tenemos caja de pruebas es con cálculo matemático, pero si no, pues usando caja de pruebas buscamos la mejor lente que se nos adapte en la periferia. Esa periferia, tal como explicó Joan, viene intuitivamente con valores de radio. Ese cambio de radio, tal igual que una lente rígida, no son los radios de la lentilla, pero nos plantea como si estuviésemos adaptando una lente semirrígida y nos permite entender esos cambios en la parte periférica en cuanto a cerrar o abrir esas curvas periféricas. En la lente tórica lo vamos a hacer tanto en uno como en otro meridiano de forma independiente. El siguiente paso consiste en valorar la miopía refractil, a corregir. En el caso de la DRL no hemos de hacer ningún tipo de cálculo porque ese valor ya viene calculado por un algoritmo interno. Tanto el diámetro de zona óptica como el radio base que va a tener la lente de contacto viene determinado por la cantidad de dioptrías que queremos corregir. Eso está buscado para optimizar a la primera adaptación la corrección final de esa miopía y ese astigmatismo. En el caso del astigmatismo vamos a añadir la letra C de cilindro y por tanto tenemos valor M, valor C. El valor M es la cantidad de dioptrías que quiero corregir, el valor C es la cantidad de dioptrías que quiero corregir en cilindro y eso nos modifica el radio base. La modificación de ese radio base no nos altera para nada ni las curvas periféricas ni la altura sagital de la lente de contacto, con lo cual podemos cambiar libremente la cantidad a corregir de una lente a otra manteniendo la misma estructura de adaptación y centrado. El siguiente y final ajuste es en el momento en que no en caja de pruebas, siempre hablamos de caja de pruebas, el final ajuste, cuando haremos distintas lentes que podemos probar, es valorar si en el centro tengo apoyo o no tengo apoyo. Si tengo apoyo necesito levantarlo, con lo cual vamos a curvar esas zonas trabajando a lo mismo que usamos una lente gas permeable. Un radio más pequeñito es una zona más curvada, un radio más grande es una zona más aplanada y tenemos que tener los tres conceptos son los mismos, es decir, aplanar, abrir y reducir ságita es lo mismo, cerrar, curvar e incrementar ságita es lo mismo. Siempre vamos a ir hablando lo mismo, lo hacemos en uno y otro meridiano. Por tanto, primero de todo, diámetro total de la lente que queremos. Segundo, alinear bien las periferias. Tercero, buscar la corrección. Y por último, qué altura central necesito. Son los pasos uno detrás del otro para la adaptación de la lente de contacto. Yendo finalmente es la zona óptica posterior, que tal como habló Joan el otro día, nos permite controlar mejor la miopía. En los casos de lente esférica o lente tórica lo hacemos exactamente igual y nos permite controlar mejor la corrección de miopía. DRL no deja de ser un sistema y es un sistema de adaptación en OrtoK, pero es un sistema de solución de problemas que incluyen el control de miopía muy especialmente, que es de alguna manera por lo que fue creada. Vamos a ir un poquito ya por el tema de hoy. El tema de hoy es planchar ese nudo de la pajarita, esa corbata que nos ha quedado arrugada. Vamos a ver ese nudo de corbata si lo podemos alisar. Vamos a ello. Primero de todo, un pequeño repaso de algo que ya conocéis. La ortoqueratología se ha hablado del tema de fuerzas de succión, de la migración de células epiteliales, todo este tipo de cosas, pero realmente, desde mi punto de vista, la OrtoK funciona por un sistema de hipo hiperplasia epitelial. Es decir, que nosotros vamos a modificar
tanto la cantidad hídrica que está dentro de la célula como la cantidad de capas de células que tengo en diferentes zonas de la córnea. En la zona central vamos a generar una depresión en la zona medio periférica, donde en la topografía vais a ver un anillo de color rojo que implica un cambio de curvatura positiva. Ese cambio viene determinado porque hay zonas donde no permitimos la expansión de esas células epiteliales y zonas donde sí permitimos esa expansión. Por tanto, yo considero la Orto-K como una técnica aditiva y sustractiva al mismo tiempo. Significa que añadimos material en esa zona anular y sustraemos material en la zona central. Esa diferencia entre sustracción e incremento nos genera un cambio en alrededor de unas máximo 25 micras en la periferia y un máximo de reducción de 15 micras en el centro. Eso es lo que podemos hacer. Y en eso que podemos hacer es lo que podemos corregir. Por ese motivo, esa limitación nos hace que tengamos un máximo de diámetro de zona de tratamiento en función de la refracción que nosotros corrijamos. Eso no es de extrañar que tengamos zonas ovales en la zona de tratamiento en córnea cuando hacemos tratamientos de astigmatismo. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque vamos a empezar primero con lo que son los límites de la lente esférica cuando corrige una... Bueno, me río porque hay un comentario en inglés, pero ya tenemos ese webinar colgado en el YouTube. Bueno, los límites de una lente esférica en córnea tórica son debidos a esa diferencia de altura entre un meridiano, que es el meridiano plano, y el meridiano curvo. El meridiano plano es este de aquí, y el otro meridiano sería el diagrama meridiano curvo que teníamos este de aquí. Esa diferencia en altura no puede ser superior a las 25 micras para conseguir una corrección con lente esférica sobre córnea tórica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nosotros podemos generar un cambio de 25 micras en la zona periférica de esa córnea, ¿verdad? Si yo hago ese cambio, en el momento que yo coloco una lente de contacto sobre esa córnea, al principio se va a apoyar adecuadamente en los dos puntos de apoyo, pero en el siguiente movimiento lo que va a hacer va a ser bajar y llegar a contactar con la altura del otro meridiano. Es decir, que en un meridiano hemos bajado 25 micras en la periferia, hemos tenido que bajar 15 en el centro, no podemos bajar más. Por tanto, fijaros que primero hemos dejado un espacio central para que cuando la lente baje en la periferia de esos 25 micras nos quede con solamente 5 o 10 micras en el centro. Eso lo que va a producir es que en ese momento vamos a tener el sellado completo, el sellado de los 360 grados. El sellado es lo más importante, porque si no tenemos un buen sellado, lo que no vamos a tener es un efecto de fuerza de succión en todas partes. Fijaros esta fotografía que es de Joan Pérez, donde lo que estamos viendo ya es una DRL y observamos la zona central, la zona de apoyo, la zona de reservorio lagrimal, una primera zona anular que le llamamos zona de sellado, o es exactamente el punto donde la curva inversa aterriza sobre la córnea y esa curva inversa genera ese contacto 360 grados y hace un efecto sellado. El efecto sellado es para que no existan fugas en cuanto a la fuerza hidrodinámica de la lágrima bajo de la lente de contacto. Y también para que genere compresión en esos puntos y haga un efecto de disminución de cantidad epitelial en la zona de contacto. En el punto donde la curva inversa aterriza necesitamos quitar, eliminar, bajar epitelio para conseguir que la lente haga el efecto de montaña en el anillo rojo. Vemos que la parte periférica, en la parte nasal temporal, la lente está alineando más o menos adecuadamente, pero en la parte superior e inferior tenemos verde de fluoresceína, y sabéis que cuanto más verde, más separación. Por tanto, ahí lo que estamos teniendo es una zona periférica que no tiene alineado en la periferia de la córnea. ¿Esta lente puede trabajar? Sí,
pero tenemos el riesgo de descentramientos. Eso está claro. Porque la periferia es la zona de la lente que lo que hace es centrar. Ahí tenemos la imagen y tenemos un ejemplo contrario. En el lado derecho no hay ese anillo de centrado, ese anillo de efecto de apoyo y por tanto esta lente no va a ser capaz, una vez consiga bajar esas 25 micras, no va a ser capaz de generar un sellado 360 grados. Por tanto, la lente del lado derecho de la pantalla no va a conseguir un buen tratamiento y vamos a tener problemas de descentramiento, de falta de corrección, etc, etc, etc. Un pequeño recordatorio para los, en principio todos estáis muy acostumbrados a la lente de RL, pero para los pocos que puedan ser nuevos, recordatorio que la lente de RL al tener ese doble reservorio lagrimal tiene una doble zona de apoyo en la periferia, es decir, las curvas de alineamiento o de contacto en la córnea son dos y esas dos zonas se marcan en la fluoresceína con dos anillos negros, marcando entre los dos una línea verde de fluoresceína que es el segundo reservorio lagrimal. Entonces, a veces se ha comparado eso como si fueran carriles de carretera y si fueran una carretera circular, pues esa carretera circular dispone de los dos carriles iguales, deben de ser iguales en cuanto a negro, en cuanto a anchura, en cuanto a contacto. Cuando nosotros vemos en la fluoresceína que los dos anillos periféricos son similares, estamos planteando una lente que tiene alineamiento en periferia. Cuando observamos que el carril o anillo interno es más ancho y más oscuro que el externo, que es más estrecho y más verde, entendemos que esa periferia está apoyando con más próxima a la córnea en el primer anillo y menos próxima en el segundo. No es que no haya contacto en el segundo apoyo, es que el contacto del segundo apoyo es más leve. Por tanto, tenemos mayor contacto en el interno y menor en el externo. Y al contrario, en la foto de la derecha lo que tenemos es mayor contacto en el de fuera y menor contacto en el de dentro. Eso nos está indicando que esas curvas periféricas no están perfectamente alineadas con la córnea y nos va a producir un posible descentramiento del lente de contacto. Esto fue uno de los descubrimientos más sorprendentes cuando hice el doble reservorio lagrimal, porque no estaba pensado para esto, pero cuando vimos la fluoresceína entendimos inmediatamente que era un elemento fantástico para controlar las adaptaciones. Vamos con un pequeño caso de una miopía baja de 3 y un astigmatismo no muy prominente. Pues vamos a empezar primero con nuestra foto de la derecha, ¿verdad? Que es el mapa de elevación. Nosotros sabemos que tenemos el rojo está elevado y el verde está más deprimido. Entonces lo que estamos teniendo es una zona pues relativamente simétrica, es un astigmatismo relativamente simétrico. Podemos observar las diferencias en alturas a 8 milímetros. No tengo ahí un calculador para verlo, en el topógrafo sí lo podíamos saber, pero sabemos que por colores, el color rojo más o menos son unas 40 a 50 micras de hundimiento, de elevación, y aquí tendremos, vamos a poner amarillo, pues es 0. Entonces vamos a tener una simetría de unas 50 micras aproximadamente. Hemos dicho antes que 25 es ese punto de inflexión. Podemos hacer una adaptación de la lente tórica perfectamente, vemos que es más o menos regular, y que el astigmatismo corneal es de 2 dioptrías. Eso nos va bien. Aunque en refracción solamente tenemos 1,5. Bueno, ¿qué empezamos por la lente esférica? Pues para hacer el ejemplo. ¿Y qué nos ocurre con la lente esférica? Esa lente se nos descentra hacia arriba y nos genera una isla central o falsa isla central, como lo queramos llamar, pero al fin y al cabo la isla central no deja de ser una zona de hipocorrección en topografía, que es esta zona roja central, que nos indica que en ese punto, en el mapa de diferencias, que es la resta del mapa final del mapa inicial, tenemos
esa zona que en lugar de corregir miopía hemos aumentado la corrección. Es una córnea multifocal en este caso, es una córnea que de visión centro-cerca, fantástica para los presbitas, pero un desastre para un niño. La siguiente cosa que estamos observando pues es una lente que se nos va hacia arriba, y el motivo por el cual se va hacia arriba es porque esas curvas periféricas, que son las que hacen el centrado, no están en la parte superior inferior, y por tanto la lente tiene tendencia a deslocarse verticalmente. También podemos observar pues que ese sellado, que es ese punto de apoyo al final de la curva inversa, no existe. Entonces esta lentilla de alguna manera no va a ir bien. El siguiente paso, pues cerramos la adaptación. En este caso se cerró el radio base un poquito, a ver si cerrando la lente pues se conseguía mejor resultado, que es la típica historia. Hoy la lente se me va hacia arriba, voy a cerrar la curva, voy a cerrar la adaptación, es decir, voy a curvar la lente más para buscar un centrado mejor. Entonces, el resultado mejor, porque si veis a la derecha, esa zona de hipocorrección central es más pequeña, es amarilla, antes era de color rojo, es decir, tenemos menos hipocorrección, pero seguimos teniendo un descentramiento superior, que es también algo inferior, y bueno, no tenemos una corrección correcta. Finalmente pasamos a un diseño tórico, donde podemos observar la lente, que tiene los dos puntos que son la marca como de lente tórica, para permitirnos saber dónde está el eje de estabilización. Fijaros que esto es interesante porque el eje de estabilización era a 1 grado en la topografía, y en cambio el eje de estabilización, cuando la lente estabiliza en córnea, estará más o menos en unos 160, 165 grados. Es decir que una cosa es la córnea central y la otra cosa es la córnea periférica, que es la que hace el centrado y es donde nos va a colocar la lente de contacto. Eso tiene relevancia porque si nosotros tenemos una corrección, vamos a ver este caso, no me lo he mirado antes, está a 5 grados refractivamente y cornealmente está a 1 grado, nosotros estamos colocando nuestra lente de contacto tórica a 165, es decir, que realmente estamos corrigiendo en un eje que no es el eje original, y por tanto siempre vamos a tener un micro de residual, porque es una corrección esferocilíndrica. No estamos corrigiendo a 5 grados, sino que hacemos a 165. Son 20 grados de diferencia. Puede ser que tengamos un cuarto de dioptría final de residual. Si observamos esta lente, lo primero que observamos, siguiendo los pasos que hablábamos al inicio, es el diámetro total. Ese diámetro total es correcto. Uno de los puntos que es interesante observar el diámetro total es en el meridiano vertical, porque es donde aplastamos el limbo más fácilmente, que es esa zona que queremos que no esté comprimida por las células limbales. En el meridiano horizontal siempre lo vamos a tener abierto, separado, porque es más ancho. Entonces el meridiano vertical es importante. De ahí, de nuevo, que separemos los párpados, centremos las lentes para colocarla y observar meridiano vertical cómo nos está colocando. Por tanto, número 1, meridiano vertical, diámetro correcto. Número 2, estabilización. Bueno, bandas periféricas, ¿están alineadas o no? Bueno, las bandas periféricas están correctas o más o menos correctas. Si quisiéramos ser muy estrictos, personalmente le observo el carril externo levemente más oscuro y levemente más ancho que el carril interno. No es en los 360 grados, pero en general el interno tiene un tono verdecillo mayor que el exterior. Por lo tanto, esta lente, según esta flúor, esa periferia está correcta, perfectamente correcta, y si quisiéramos plantear algún tipo de cambio sería abrir, levantar esa periferia, reducir esa sajita, con lo cual lo que estaríamos es haciendo una P más plana en 0,05. ¿De acuerdo? O sea que todavía habría que hacer 0,05 más plano que justo el anterior. Si queréis ver justo ahí, pues observamos que sí se observaba la lente anterior mucho más oscuro externo que interno, y se abrió solo un paso, pero probablemente 0,10 milímetros más plano hubiese sido interesante. El riesgo de hacer demasiado abierto es que tengamos
una lente que se nos mueva demasiado. Bueno, vamos a ver después en la topo porque lo vamos a observar enseguida. Entonces, la zona de sellado tal como estábamos hablando, está completa a sus 360 grados y eso, tanto la periferia, tanto el carril externo que está en los 360 grados como el carril interno que está en los 360 grados, nos están indicando que la toricidad de esas curvas periféricas es adecuada, es correcta. Esa lente tiene su toricidad óptima y en este caso solamente eran 0,20. Nada, una dioptría de toricidad, pero una diferencia terrible en la adaptación. Fijaros que la lente centra, que en la zona central no tenemos ya esas zonas de hipocorrección y que tenemos una pajarita invertida, es decir, las zonas azules centrales significan que hemos aplanado la córnea mucho más en el meridiano curvo que en el meridiano menos curvo o plano. Y eso es porque hemos corregido el cilindro de este paciente. Si queremos ser un poquito más tiquismiquis, vamos a observar que el anillo rojo en la topografía de la derecha no está completo. Seguro que más de uno de vosotros lo había visto ya. Y eso lo que nos está indicando es que ese anillo rojo se está produciendo adecuadamente bien, menos en la zona superior derecha, que indica que la compresión de la curva inversa sobre la córnea no se está produciendo con total apoyo. Eso nos tenemos que ir a la flúor. Debemos de observar esta zona de aquí arriba y sinceramente yo no le veo nada a mejorar. ¿El paciente está contento? Nosotros también. Ahora, si este paciente no estuviese contento, tuviésemos algún tipo de problema, etcétera, en esta adaptación que es muy buena, exclusivamente sería levantar la periferia para conseguir que al levantar la periferia tengamos más presión en la curva inversa y generemos el anillo rojo en los 360 grados. Vamos con un poco más. Vamos con los ojos de gato. Los ojos de gato son no más difíciles que los ojos de humano, pero vamos a ir con los mapas de elevación. El mapa de elevación sería el primer mapa que miramos cuando queremos hacer una lente tórica y evaluamos a 8 milímetros de diámetro. Ese punto observamos la diferencia en altura sagital promedio en 8 milímetros de cuerda en el meridiano horizontal y el meridiano vertical, ¿no? O plano y curvo. Entonces, el 25 micras hacen la diferencia entre pasar a tórica o pasar a esférica, ¿no? Eso sería un poco el planteamiento y ahí tenemos la decisión. Si estamos en 20 micras y vemos esas flúors que no nos gusta, entramos en duda, ¿eh? Pero finalmente ahí nos va a sacar de duda colocar una lente de caja de pruebas esférica sobre esa córnea y decidir si nos hace falta o no nos hace falta una lente tórica. Vamos a hacer el planteamiento. Básicamente un lente tórico se adapta a una superficie que tiene dos alturas sagitales, la máxima y la mínima. La máxima está en el meridiano curvo, la mínima está en el meridiano plano. Por tanto, hemos de crear dos lentes, una que va para el meridiano plano, que es el de la miopía, y otra lente que va para el meridiano curvo, que es el del cilindro, el astigmatismo, ¿eh? Esas dos lentes se suman en una prescripción y el laboratorio nos corta la lente completa. Lo podemos ver aquí, pues el meridiano plano es la miopía, el meridiano curvo es el astigmatismo, y eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Una de las cosas que importante recordar es que cuando trabajamos con lentes que tienen una zona óptica esférica pura, aunque las curvas inversas sean tóricas y las bandas periféricas sean tóricas, solamente va a corregir el 85% del astigmatismo refractivo, ¿no? Nos vamos a quedar cortos en general. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque si este es el trabajo que está publicado, lo podéis encontrar en la página web de Ponevisión y también se puede encontrar en internet fácilmente, ¿eh? Entonces, lo que podemos ver aquí a la izquierda, el cilindro vamos a ver un segundito a ver si yo puedo, espérate, vamos a hacerlo así, opción de puntero, láser, aquí, así es más bonito. El cilindro de antes de la orto K y el cilindro después de la orto K. Lo que podéis ver es que en una condición ideal yo debería de encontrarme que siempre, o sea, yo tendría que conseguir que al principio tendría 6 y después tendría 0. Pero no, es decir, una línea vertical, pero no la tengo. Yo tengo 5 al principio, como 5 y algo al principio, y termino con alrededor de 1,5. Si tengo 4,
bueno, más o menos, pues termino con una dioptría. Si tengo 2 dioptrías de cilindro originales, yo termino con 0,25, es decir, que me queda un residual. Y fijaros que ese residual solamente lo podremos... Esto está hecho con lentes con zona óptica esférica. Eso fue en 2012, y en 2012 fue cuando nació la DRLM, que es la nueva lente de contacto DRL, la que estáis usando todos los días, que lo que tiene es esa zona óptica tórica. Nosotros empezamos, bueno, yo empecé a diseñar la lente DRL en el año 96-97 y de ahí salió al mercado en el 2004 para corregir esférica y 2 dioptrías. La tórica básica salió en el 2005, pero en el 2012 nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta que no conseguíamos corregir todos los cilindros, entonces empezamos a trabajar con zona óptica tórica. A la derecha lo que tenemos es una cosilla que es interesante, y es que el cilindro que nosotros corregimos se corresponde relativamente aceptable con la mejor esfera tórica. Cuando cogemos un topógrafo y le pedimos que nos haga una esfera de referencia, si la hace esfera de referencia tórica, ese cilindro que nos da como mejor esfera de referencia tórica el topógrafo es lo que mejor se nos va a corresponder con la cantidad de cilindro que vais a corregir con una zona esférica pura. Pero con DRL, como digo, nos olvidamos totalmente de esto, porque directamente el software está preparado para calcular la zona óptica esférica y la parte curva que nosotros necesitemos para conseguir la corrección perfecta de ese cilindro. Sí. El diseño, tal como os digo, es en la el radio meridiano plano está calculado usando la queratometría del meridiano plano, la esfera y un factor de compresión. Y lo mismo en el meridiano curvo. Por tanto, en la zona óptica siempre va a ser tórica. Este factor, todo esto no tenéis que olvidar, no tenéis que calcular nada. Esto está hecho con un algoritmo para buscar el radio base ideal para corregir todas las miopías en su momento. Vamos a ir con un ejemplo de un caso. A mí me gustan los casos. Este es un chavalito, el Tony, que tiene 10 años de edad. Podéis ver esa topografía y observáis algo, ¿no? Observáis que esa topografía nos da una córnea asimétrica de entrada. Es una córnea que no es hermosa desde el principio, pero bueno, tenemos 0,35 de astigmatismo, o sea, 0,35 de toricidad, que 0,35 es alrededor de una dioptría 75 en cilindro. Es decir, que al nivel de córnea yo solo tengo 1,75 dioptrías en un eje de 12 grados o 13 grados, pero refractivamente tengo 3,25. Entonces, con una lente tórica de orto-K con zona óptica esférica no lo vamos a poder corregir en la vida. Necesitamos hacer una lente, iba a decir una DRL, pero necesitamos, realmente es la única del mercado que hace eso. Necesitamos una DRL que nos corrija el cilindro que nosotros necesitamos. Este es un software que no estáis utilizando todavía, está ahí a punto, algún día lo veréis la luz, pero no deja de ser lo mismo que el Excel que estáis teniendo vosotros. Tenemos lo que tiene de ventaja es que incorpora la topografía corneal, la llamamos desde el topógrafo, metemos la refracción, el diámetro de córnea que tenemos y nos da esa lente de contacto DRL que nosotros deseamos. Aquí vamos a ver meridiano plano, meridiano curvo. Fijaros que tenemos 765, 740 en el valor K. El valor K es la toricidad de la lente DRL en la zona central. Fijaros que topográficamente tenemos 765 por 730, es decir que prácticamente el plano es lo mismo y el curvo es un poquito más aplanado que el valor que tenemos queratométrico, y eso es porque la excentricidad es muy alta, 0,57. La miopía que vamos a corregir es de 7 dioptrías, y porque aquí está metido 6,5 y la verdad, sí, eso es, vale, 6,5. Siempre buscamos un valor de corrección más alto porque queremos dejar al niño, en este caso hipermétrope por la mañana, y que nos sostenga visión a lo largo del día, todo el día correctamente.
el cilindro 325, que precisamente es 0,25 más, creo. No, es el mismo cilindro que tenemos refractivo. Y en la periferia tenemos una periferia más abierta en el valor de P de periferia, que es 775 por 755. Es decir, que tenemos una periferia 0,10 milímetros más plana o más abierta o menos curva o con menos altura sagital que el centro, y eso es debido otra vez a esa excentricidad tan alta que tiene este caso, y la periferia la tenemos en 0,15 porque teníamos un valor de excentricidad corneal mucho mayor en el meridiano curvo que en el meridiano plano. Entonces ya el software nos calcula cuál sería la lente ideal para solicitar. También en este caso hemos clicado en este punto específico de control de miopía y otra vez otra de las virtudes que tiene DRL es que nos permite automáticamente optimizar la zona óptica para generar un anillo rojo de adición al borde pupilar y generar un control de miopía mucho más exhaustivo que el que nosotros podemos tener con otras lentes de contacto. Aquí lo que tenemos es el test inicial, la lentilla, bueno, no es que sea la maravilla de las maravillas, esta es la simulación que nosotros estamos teniendo. Cuando este programa esté a la luz, lo que vamos a tener es este marcador. Nosotros vamos a simular lo que estamos viendo, que es estas zonitas azules, significa que estamos teniendo más compresión en los lados, ¿eh? Y si miramos el programa en directo, pues lo que estamos viendo es que la zona central pues tiene un poquito de flúor, ¿eh? Pero sobre todo la periferia la estamos viendo como bastante apretadita. No se ve muy bien la foto, es una foto muy fea, pero estamos viendo que el anillo externo, el carril externo, es más negro o más ancho que el carril interno. El diámetro correcto, por tanto diámetro correcto, carril externo un poquito apretado, debemos de levantar esa periferia, pasamos de 7,75 a 7,85, igual que con una lente rígida, normal, gas permeable, cuando cambias el radio, pues de 7,85 a un radio de un radio 7,75 a un radio 7,85, pues estamos aplanando. Meridiano curvo, curioso, mantenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos visto solamente más apretada en el meridiano horizontal y no en este vertical. La parte central se cierra un poco. Sinceramente es misterio por qué, pero seguro que cuando vimos el caso en directo, esa parte central tendría algún tipo de contacto o algún tipo de apoyo central que no nos gustaba. Esta es la primera noche, de alguna forma esta es la lentilla modificada y en la entrega se ve mejor que la otra lente, claramente. Entonces la lente la estamos viendo aquí y observamos en la flúor, bueno, pues no es una flúor mal de aquellas feas, pero en niños a veces es difícil conseguir una flúor mejor. El niño este es un niño muy inquieto y se movía mucho. Siempre hay que separar el párpado, ver la parte superior e inferior, procurar que no tengamos flúor en la parte anterior de la lente de contacto. Las burbujas nos importan un bledo, y entonces miramos que el anillo exterior de apoyo levemente más fuerte que el anillo interior aparentemente, pero bueno, para una primera noche, bueno, topográficamente. Y el churro de que está a la derecha, que es una topografía, observamos un anillo rojo, más o menos, nos podemos imaginar, relativamente descentrado respecto al centro pupilar, pero no mucho, y más rojo arriba y abajo, con lo cual estamos corrigiendo esta zona. El anillo rojo es más intenso, donde estamos generando más corrección. Eso significa que la lente en este momento se nos está alineando en un eje a unos 55 grados, una cosa así. Recuerdo, perdón, esto él tenía a 10 grados, volvemos a lo mismo, 10 grados, pero la lente parece como, bueno, aquí en la flúor sí está a 0, pero en la topografía hace una cosa rara. No hacemos caso, continúa con la lente de contacto y tenemos 10 noches. Y aquí os hago una pregunta y ahora los que estáis dormidos diréis, Dios mío, me hace una pregunta. Bueno, ¿qué haríais? Os dejo un minuto de pensamientos. Vamos analizando, mientras pensáis qué harías, vamos a analizar la lente, el diámetro total nos parece adecuado, la flúor es bastante mala, pero podemos observar esta flúor en este lado aquí, un poquito más
oscuro el externo, que el interno significa que esa periferia está un poquito apretada, un poco excesivo verde en el medio, parece como que el medio la hemos cerrado demasiado, hemos levantado ese centro, la hemos separado demasiado, no hace mucho apoyo ahí. Y vamos a mirar la topografía. Tenemos topo Medmon. En la topo Medmon no se aprecia tanto el doble anillo como en el topógrafo Keratron. Los dos topógrafos representan distinto, pero si os fijáis en la Fluor, en los dos tenemos, aquí en el Medmon tenemos el pico central azul, y luego un bachecito aquí y un bachecito aquí, es decir que tenemos ese anillo, ese es un punto de anillo y un segundo anillo, y aquí se aprecian los anillos. Bueno, tenemos lente más o menos centrada, el anillo rojo está más o menos bastante bien en todas partes, eso nos indica que la curva inversa está más o menos adecuada. La fluoresceína nos marca una lente algo apretada por la periferia y tenemos un doble anillo rojo y una zona central azul central fuerte, que nos indica una lente que está demasiado separada del centro. Vamos a ver si alguien se ha atrevido a hacer algún comentario. A ver. Aquí. Vamos a ver. Tengo un problema aquí. A ver, el chat. Aquí el amigo David dice, la dejaría más días para que se junten esos dos anillos. Muy bien, David. Lo que vamos a hacer va a ser dejarla más días, eso está claro. Y vamos a ver qué pasa con los dos anillos. Puede ser que se junten y puede ser que no. En principio, para mí están muy separados y además la zona central tiene ese punto azul. Pero bueno. Felicidades por la valentía. Robert nos dice la deja más tiempo y Miguel Blanco dice abrir centro y periferia. Correcto. Yo estaría de acuerdo en que esa lente habría que abrir centro y abrir periferia. ¿Cuánto la periferia? Un paso. ¿Cuánto el centro? No lo sé. Entonces, si abrimos centro un paso y periferia un paso, cuando nosotros tenemos una lentilla que está en la periferia, que se nos está apoyando por la parte exterior y la levantamos un paso, toda ella hace una bajada, es decir, que estamos levantando la periferia y por tanto va a hacer una bajada. Así que si abrimos periferia un paso, ya el centro lo estamos abriendo un paso. Vamos a abrir centro y periferia un paso y un paso. Bien. Juan Bolívar nos dice disminuir zona óptica y además de lo que has dicho. Bueno, a Juan no le haremos caso. Eso, Juan, mira, vamos a... no sé si lo podemos dejar para el debate del próximo día o si pudiese, tengo dificultades para verte, para poderte dejar hablar, porque ahora mismo se me ha ido todo el panel. Aquí, espérate. Vamos a ver. A ver, Juan, si quieres hablar, puedes, y si no, calla para siempre. Muy buena, no sé si se me escucha. Perfectamente. Bienvenido. No, simplemente, además de lo que tú has dicho, efectivamente hay que acercar la diferencia que tenemos entre el centro y la zona de apoyo en periferia, justo al final de la línea inversa, del borde de la curva inversa. Nos dice que la diferencia de presiones no es la adecuada, hay que acercar esa lente un poquito al centro, ahí de acuerdo. Pero como es una graduación bastante alta, hay que tener mucho cuidado porque si solo nos queda un residual de 2 dioptrías, quiere decir que no vamos a tener mucho margen para aplanar en el centro y podemos tener punteados futuros. Entonces, de ahí te decía que habría que añadir disminuir el diámetro de zona óptica de la lente para que ese doble anillo le estemos favoreciendo que se fusionen esos dos anillos en uno con la ayuda de la periferia, no solo por la presión que hagamos en el centro. Esa es la puntualización que yo haría. Vale. Te recuerdo que estamos con zona óptica 5 ya. Ya, pero te recuerdo que son 7 dioptrías y ¿cuánto era lo otro? ¿El astigmatismo 3? 3. Pues eso. Bueno, luego vemos cómo sigue el caso. La apreciación que tú haces es correcta. No hicimos ese cambio de zona óptica y ya te digo que resolvimos el caso finalmente, pero para reducir los dos anillos, una opción es ese cambio de zona óptica, pero claramente la compresión central es importante. Joan, tienes abierto el micrófono, que creo que quieres comentar algo. Y mientras tanto, habla Joan, cuando quieras, Joan, pero
Nuria nos dice si soy partidario de hacer 2 cambios a la vez. A ver, básicamente los cambios sí, los podemos hacer a la vez, porque lo que pasa es que seguramente tanto Joan como yo no sé muy bien lo que opinión tiene Joan, pero probablemente tanto Joan como yo haríamos el cambio de solamente abrir centro y periferia, y Juan haría centro, periferia y reducción de zona óptica, seguramente. Eso sí. Ya acaba de maestrillo. ¿Quieres ver un poquito el caso, cómo evoluciona, Juan? Sí, sí. Vamos a por ello, ¿eh? Ok. Porque aquí dice, a ver... bueno. Joan, te he conectado el micro, aunque no tienes micro, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me oís? Sí, hola, sí, hola. Perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas. Yo lo que haría es repetir el programa. Bueno. Porque estamos haciendo un poco un acto de fe en cuanto a qué tocar en la periferia, basándonos mucho en la topografía. Coincido con todos, coincido con David en que quizás hubiera que esperar, pero llevamos ya 10 días. Entonces ya después de 10 días seguramente empezaríamos a tomar cartas en el asunto. Yo estaría más por aplanar que por reducir el diámetro de zona óptica, considerando que es una lentilla de 5 milímetros. Aunque sé que Juan siempre tiene las en la manga de hacer las zonas ópticas pequeñitas. Sí, y es interesante, ¿no? El levantar las cartas y copiarnos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolviste, Jaume. A ver, vamos a ello, vamos a ver cómo lo resolvimos. A ver, aquí. Venga, vamos allá. Vamos al tema. Pues no le hicimos nada y nos esperamos. ¿Y ahora qué haríais? Bueno, fijaros una cosa, aquí lo que me dijo, primero de todo, el niño es un niño, ya os digo, que es un niño muy movidito. Muy movidito, muy movidito. Y esa foto es la mejor que se consiguió de un montón de fotos. Muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que John Montfort me dijo una vez que si algo iba mal, iría peor. Es decir, cuando algo va mal y lo dejas, va a peor. Y aquí es un ejemplo. Iba mal, todos los que estábamos hablando ya eran 10 días, ya es un buen momento para hacer un cambio, pero aquí hemos dado más tiempo. A ver si se juntaban los anillos. Tururú, por ahí. Es decir, que no se ha juntado ningún anillo de nada. Seguimos teniendo zona azul central. Cuando tenemos zona azul central, eso indica que la lente no está haciendo compresión en el epitelio apical y eso no hace la expansión. Entonces, Juan reduciría el diámetro de zona óptica. Yo sigo viendo verdecillo en el medio aquí, me coincide con este azul y cuando tengo esos 2 anillos me indica que hay que abrir. Así que vamos a ver qué hicimos. Bueno, aquí es un poco lo mismo, esto lo hemos analizado todos juntos hace un momento, es el centro, pues una área pequeña nos dice reducir la sajita central, el tema de doble anillo, si está bien sellada, pues sí, rojo anillo completo sí, es decir, que la toricidad es correcta, eso es interesante. Es interesante que con esa topografía y ese anillo rojo podemos inferir si la toricidad de la lente al menos en la zona central, es correcta. Y eso ya es un mucho que nos está dando información. Curvas periféricas, el diámetro se podía aumentar, pero no lo necesitamos para nada. Y la conclusión es reducir la ságita en todas partes, es decir, abrimos K y abrimos P. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos el verde del medio. Entonces, lente final. Vamos a mirar cuánto le dimos, porque no me acuerdo de la lentilla original. No sé si alguno de vosotros tiene más memoria que yo. Vamos a ver. Anterior. A ver. 775, 45, 85, 55. Vale, el centro le hemos abierto 0,10 el plano, 0,05 el curvo y en la periferia 0,05 y 0,10 la periferia vertical, parece. Y ahí no ha reducido el diámetro de zona óptica porque no. El programa invita a pensar que parece más pequeñita. Te doy la razón, pero no, en teoría no. Ahora, tendría que volver a revisar el caso y ver, pero vamos a volver a ver la foto. No es una zona óptica muy grande, la que había. No, me refiero a la primera zona de apoyo, todo lo que es el reservorio, da la sensación. El diámetro verde no es muy grande, y la zona de apoyo está ahí. No hay un... No
no, el diámetro es el mismo, ¿eh? Pero me lo voy a revisar, porque las fotos anteriores, las fotos daban a entender eso, pero ves aquí como que sí era más, oval y más grande, ¿no? Pero no, esa zona, podemos medirlo en la pantalla, el diámetro de la lentilla, para saber si estos son 5 milímetros, pero yo creo que sí, ¿eh? Entonces, bueno, ahí se aprecia una zona como más chica, pero fíjate, Juan, que esa visión de esa zona más pequeña también viene influida por el hecho que la lentilla, al levantar la periferia, apoya mejor al final de la curva inversa y nos empuja esa flúor, nos la concentra más, ¿vale? Entonces, la apariencia de diámetro es más pequeña, más concentrada, pero probablemente también esas modificaciones nos hayan hecho esa imagen en flúor. No lo sé, ¿eh? Pero habría que hacer alguna prueba con alguien, con lentes de caja de pruebas, todas la misma zona óptica, y vemos ese diámetro de zona verde. Sabemos... En eso llevas razón, en lo que tú has comentado. Al abrir la impresión va a hacer que el reservorio se vea un poquito más pequeño. En eso te doy toda la razón. Y por eso te digo que daba la sensación, pero nos estamos basando en un programa anterior malo, con lo cual es más sensaciones que realidades. Joan decía de cambiar el programa, yo preferiría cambiar de paciente, pero... A ver, Miguel dice una apreciación que dice, ¿no te parece que sigue un pelín cerrada en periferia, sigue marcando más carril externo que interno? Bueno, si nos lo miramos, aquí sí, pero en el otro lado la flúor no es muy buena, es no. Y en el vertical abajo sí, y arriba serían más simétricos. Piensa que aquí tienes flúor por la cara anterior de la lente de contacto y ese flúor nos está distorsionando. No lo sé, puede ser que sí, pero la refracción era suficientemente buena, el resultado topográfico era suficientemente buena y hasta ahí puedo leer, ¿eh? Que ese es un poco el planteamiento. Vamos con un poco más. Bueno, mixto. Este es para que disfrutéis, ¿eh, Juan? Un poquito, nos hemos ido a tema hermoso. Esta es una chica de 40 años de edad, levemente hipermétrope y astigmata, ¿vale? Entonces tenemos una toricidad corneal de 1,5, que es lo mismo que el astigmatismo refractivo, el eje más o menos el parecido, y bueno, pues unas excentricidades más o menos. Bueno, un poquito menos la vertical que la horizontal, pero bueno, bastante bonita la córnea. Hacemos el cálculo inicial de la lente de RL de hipermetropía tórica. Esas lentes son lentes que tienen la zona óptica oval. Y ahí tenemos el resultado de la lentilla en el ojo. Tenemos los puntos de referencia, tenemos esa zona oval de contacto, porque lo que queremos es corregir hipermetropía en el meridiano plano y miopía en el meridiano curvo de la córnea. Esos son los parámetros de la lente de contacto calculada. El diámetro total nos parece correcto. Y si empezamos a mirar carriles, pues el carril externo os salta a la vista, que es oscuro, ¿verdad? Eso no hace falta mucho. Carril interno, pues ahí queda muy desdibujado, muy desdibujado. La topografía no nos muestra mucha cosa. A las 10 noches, ¿qué hacemos? Venga, va. Se aceptan comentarios. Lo primero, pulsar para hacer un fluorograma nuevo, pulsar para que entre la flúor que no ha entrado, precisamente por lo que tú comentas, que está demasiado apretada la periferia. Ya es un indicativo de que la periferia es cerrada. Ya. Sí. Lo que cuando tienes el indicativo de que la periferia es cerrada, ¿eh? Vamos a ver. A ver, espérate que hay... Vale. Entonces, que estoy viendo aquí comentarios y preguntas. Sí, eso está claro. Si tengo eso claro, esa lentilla la tenemos que levantar en la periferia, ¿vale? Joan me pregunta que por qué no cambié la lente antes de los 10 días. Eso es una pregunta que viene con retraso. Pues sinceramente no lo sé y es probable que no hiciese yo el caso, ¿eh? Pero bueno, porque yo soy bastante rápido en los cambios. Pero sirve muy bien para ejemplar, ¿eh? Para el ejemplo. Bueno, ahí tenemos la flúor y tenemos pues el planteamiento de insuficiente presión en el sellado, ¿eh? Aquí se ve mejor, es más bonita la foto porque ya era más avanzada, topografía feucha, zona central sin tratamiento, el anillo rojo incompleto. Bueno, la lente está centrada. Entonces, bueno, de todas formas estamos todos de acuerdo que una de las cosas principales en hipermetropía, porque aquí hemos estado hablando mucho de miopía, pero este caso nos permite trabajar la hipermetropía. La hipermetropía es más lenta,
necesitamos más días para conseguir el efecto y necesitamos compresión al final de la curva inversa. Si no tenemos compresión al final de la curva inversa, no vamos a generar el hundimiento lateral que hace el efecto bache central. Para eso necesitamos que no tengamos ese apoyo en las bandas periféricas. Así que esas bandas periféricas o P se van a levantar, se van a aplanar para conseguir más apoyo interno. ¿Ok? Vamos con el tema. Y vemos la lentilla definitiva, la hemos abierto en la periferia y esa lente ya tenemos compresión. Podemos ver la compresión aquí, que es lo que realmente nos interesa. El eje de apoyo, que es más o menos el eje de corrección, y lo bonito es esa forma azul de pajarita que nos está indicando que hemos aplanado más el meridiano miope, y ese rojito es el color rojo, que quiere decir que hemos curvado el meridiano hipermétrope. Realmente una maravilla, porque estas cosas antes ni las podíamos soñar. Vamos con un pequeño truquillo. Cuando tengáis lentes tóricas, hacemos rotación forzada para estar seguros que la lentilla se os viene a colocarse en la posición. Eso es importante porque eso nos va a indicar que durante la noche la lentilla va a estar en la posición que nosotros queremos para corregir esa miopía. Otro truquillo, si nosotros tenemos descentrado, fijaros cómo la hemos movido la lentilla, esa lente está descentrándose en el eje que no tiene apoyo en la periferia. ¿Veis la flúor, cómo se levanta la banda periférica ahí? Cómo se levanta la banda periférica aquí en la derecha abajo. Eso significa que en este eje de aquí, el eje plano, porque es esta córnea donde tiene el radio más plano. Lo tiene aquí a 70 grados, que es donde tenemos el apoyo. En el otro meridiano a 150 no está apoyando. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese eje donde no estoy teniendo apoyo en las curvas periféricas, se va a descentrar. Sí que podemos tener un punto de más o menos alineación central, de sellado central, pero no muy completo. Esa lentilla va a dar este tipo de efecto. Este efecto yo le llamo en croissant porque el anillo rojo no está completo. Cuando el anillo rojo no está completo, fijaros, ¿dónde hay el hueco en la topografía? En el eje donde no estoy teniendo compresión en la curva inversa y por tanto esa lente se descentra en ese eje de ahí. El punto estúpido. Este es el punto estúpido de un astigmatismo que se produce por lente descentrada. Así que cuando tengáis una lente descentrada y digáis, uy, no se me está corrigiendo totalmente el astigmatismo o incluso tengo más que al principio, esta es una foto de Joan Pérez, pensar que cuando descentramos una lentilla se nos produce astigmatismo por descentramiento de nuestra lente. No es que estemos hipocorrigiendo el resultado. Muy bien, entonces vamos con las preguntas que podáis tener. En el webinar que vamos a tener, los otros dos panelistas que son Joan y Juan Bolívar, y quizás al final se nos sume alguien más, va a ser el día 11 de mayo. Vamos a hablar de solución de problemas. Hoy hemos realmente adelantado mucho, realmente nos hemos metido en tiquismiquidadas, recuerdo, pero es siempre divertido este tipo de discusiones. Lo que me gustaría que quedase claro es que la adaptación de la lente tórica es tan fácil como la adaptación de la lentilla esférica. Es tan sencillo como eso. Si lo hacemos con el software es calcular matemáticamente la lente y a partir de ahí ajustar, tal como hemos visto. Si lo hacemos con caja de pruebas, ponemos la mejor lente que se acople bien en la periferia horizontal, centrando con el dedo, y colocamos la toricidad que hemos conocido en la topografía corneal y pedimos esa lente. También vamos a tener un webinar especial que va a ser el día 13 de mayo, pero solamente es para personas exclusivas, o sea, adaptadores de este momento de DRL, porque ya vamos a entrar mucho más en materia. De hecho, hoy hemos hecho un adelanto, pero vamos a trabajar mucho y si es posible vamos a hacerlo con interacción en este webinar. Sin más, pues vamos con el tema que tengáis de preguntas, que podéis tener de preguntas. No sé si hay por ahí. Ani, ¿habías recopilado algo? Porque muchas han ido respondiendo en el momento. Vamos a ver.
Hola. Dime. Mira, solo, bueno, has ido contestando todas las preguntas que han ido apareciendo más o menos y pregunta Jordi si en las tóricas podemos ver si flexan o vale la pena hacer topos sin lente de contacto. Ya, bueno, ese es uno de los planteamientos. Eso es un tema interesante. De hecho, le puedo asegurar a Jordi que si coge una lentilla esférica y la pone sobre una córnea tórica, le va a flexar. Flexa incluso el PMMA. Esto está definido y comprobado. Eso nos ayuda en las adaptaciones porque esa flexión de la lentilla nos corrige los pequeños errores que podamos hacer en la adaptación. Si una lentilla está demasiado abierta en un meridiano, la fuerza de succión va a generar una torsión de la lente y nos va a acoplar la lente mejor, ¿no? O al revés, si está muy cerrado un sitio, pues puede flexar un poco para disminuir esa compresión. Tiene cierto margen de tolerancia. Hacer una topografía de cara anterior para ver la flexión de la lente es interesante, yo no lo hago. Y ahora se me ocurre que podría ser interesante simplemente para observar si esa lentilla flexa mucho, nos está indicando que la adaptación no sería del todo ajustada. Yo prefiero de todas maneras mirar el fluorograma, ver un poquito esas curvas, esos carriles, cómo están apoyados y decidir si modifico o no esa periferia o esa curva inversa y mirar en la topografía si el anillo 360 grados está bien acoplado o no. Sí es verdad, Jordi, que en el momento en que pones una lente de contacto y te flexa, esa flexión temporal se va a convertir en una flexión permanente y eso nos va a dar un problema en la reposición. En esa reposición al año, que idealmente tiene que ser el año para evitar males mayores, se magnifica el año y medio y es un desastre a los 2 años. Es una lentilla ya deformada con una córnea que se ha acoplado a esa lentilla y si pides una nueva lentilla en base a los parámetros que tenías originales, ya no te va a funcionar bien. Vas a tener que como que readaptar. Por eso es tan importante cambiar las lentes anualmente. Podrías hacer una topografía el día 1 y hacer una topografía el día 365 y observar si ha habido una diferencia en tanto los radios como la flexión. Joan decía ayer que él sí lo realizaba, pero que actualmente ya no lo hace. Y yo personalmente lo he dejado de hacer también. Si lo quieres continuar haciendo, es algo que puedes añadir. Ten en cuenta una cosa, la topografía de cara anterior de la lente de contacto está muy afectada por el movimiento de la lentilla y por la capa del área y por los depósitos encima de la lente de contacto y las pequeñas rayas. Entonces, esas topografías no son del todo fiables. Podrías llegar a hacer algo que, bueno, y eso es utilizar un autoqueratómetro o un queratómetro. Quizás, no te puedo asegurar, quizás sería más exacto. De todas maneras, una de las maneras de hacerlo es hacer la topografía de cara anterior y pedirle al topógrafo que te haga una simulación de la mejor esfera de referencia para esa zona central de la lente, solo para la zona central de la lente, con lo cual coges un buen área y te da un promedio, ¿eh? Pero sinceramente no tenemos una herramienta fiable para poder saber si está moldeada o no está moldeada, si está distorsionada o no esa lente. Vale. Sí, Robert hace 2 preguntas. Te digo la primera, le contestas y luego la segunda. Estás partiendo. Mira, voy a dejar de compartir mi pantalla y compartes tú la tuya. ¿Tienes las preguntas en PowerPoint o no las has podido hacer, no? No lo he hecho porque las acaba de hacer ahora mismo. Vale, entonces si quieres, pues si quieres leer las tuyas directamente, están en preguntas y respuestas. Bien. Pues lo voy leyendo aquí. A ver, no, pero igual tú bueno, esta la contesto yo, pero luego si acaso me ordenas un poco para... A ver... Pregunta, ¿cuándo encontramos diferencias importantes en el mismo meridiano? ¿Cómo calculas la lente tórica? Diferencias importantes en el mismo meridiano. Imagino, Robert, que estás hablando de córnea algo asimétrica. Imagino. ¿Cómo? Que después hace otra pregunta que no se tendrá que ver a lo mejor con lo mismo, porque pregunta, cuando no podemos llegar a 8 milímetros en todos los cuadrantes, ¿medimos hasta dónde nos llegue sin tener en cuenta esa diferencia? Que a lo mejor va más por ahí, más que porque sea asimétrica. Sinceramente, si no puedes llegar a los 8 milímetros en todos los cuadrantes, a ver, esa topografía deja mucho que desear, mucho, pero mucho. Claro, a ver, hay
hay 3 topógrafos que permiten una córnea relativamente amplia. Uno es Medmon, el otro es Tomei y el otro es Keratron. Sí es verdad que el topógrafo, el Lazy Graph, permite 9,5 milímetros, y hay una parte nasal que queda perdida, y luego hay otros topógrafos que cogen menos zona, pero 8 milímetros prácticamente todos los topógrafos se lo van a coger. Ahora bien, el tema simetría, porque creo que Juan quiere decir algo, pero el tema simetría, hay que tener en cuenta una cosa. Sí que tenemos esa simetría, pero la lente de contacto va a balancearse sobre ese meridiano y nos va a dar un equilibrio en los dos. Vamos a imaginar que tengo una parte de arriba como más levantada y una parte de abajo menos levantada. Bueno, pues en ese momento, cuando la lentilla tórica llegue, en el momento que llegue va a tocar la parte más levantada y automáticamente va a girar, ¿no? Va a acoplarse con esa córnea. ¿Qué hacemos? Hacemos un valor promedio, es decir, que miras la altura en uno y otro y haces el valor promedio. De todas maneras, si utilizas el calculador Excel que presentó Joan el otro día, entrando el radio queratométrico y la excentricidad por meridianos, el software te va a indicar la diferencia de altura sagital en los 2 meridianos y automáticamente sabes si puedes o no puedes hacerlo. Si lo hicieras con Medmon tiene un sistema de cálculo que te va a dar el valor a 8 milímetros para evaluar ese promedio de alturas. Y si no lo tienes, pues clicas y vas. Pero sinceramente yo entraría radio y excentricidad en el software, ¿no? Jorge, Juan, ¿querías decir algo? No. No, tranquilo, ya has dicho tú. Vale, bien. Entonces, Jorge Aro me dice, sí que he comentado que a partir de 25 micras de diferencia, esos son más o menos dioptría y media, de elevación entre meridianos principales sería conveniente diseño tórico. Sí. Eso es lo que he dicho. Entonces, lo que pasa es que eso tenemos que valorar algo que es lo siguiente. La toricidad de la córnea, nosotros la estimamos siempre en la toricidad apical, ¿verdad? En la queratometría. Y después tenemos unos cambios periféricos. Esos cambios periféricos vienen dados por el valor de la excentricidad. Una excentricidad elevada significa que ese radio se va aplanando bastante rápidamente hacia el limbo y una excentricidad más bajita lo hace menos hacia el limbo. Entonces, cuando yo tengo la misma excentricidad, que es la misma ratio de progresión de aplanamiento de centro a borde, lo que yo tengo es la misma toricidad central que en la zona limbal o periférica, medio periférica. Si por contra tengo valores de excentricidad distintos en los 2 meridianos, yo tengo una ratio de progresión de aplanamiento diferente en los 2 lados. Así que esa toricidad central va a ser distinta en la zona medio periférica. Por eso en algunos topógrafos es interesante observar ese anillo a 7 milímetros que nos lo da y nos va a dar toricidad a 3 milímetros de zona y toricidad a 7 milímetros de zona. Y eso ya nos va a indicar directamente si esa toricidad aumenta o disminuye en la periferia. Y si no, pues pensando, sabemos que una excentricidad alta en el meridiano curvo va a generar menos toricidad en la periferia. Y si no, entrando en el software, vamos a ver que el software nos va a calcular una lente menos tórica en la periferia. Es decir, la lentilla es tórica, pero no necesariamente va a ser igual tórica en la parte central, que llamamos la parte que controla el parámetro K, que en la parte periférica que está controlada por el parámetro P. No necesariamente tiene que ser la misma. De hecho, en los ejemplos no era la misma. Eso es una de las virtudes de DRL que permite tener toricidades distintas en las zonas de alineamiento y toricidades distintas en las zonas centrales, para poder acoplarnos en cualquier tipo de córnea, para poderlo personalizar. Lo de los 25 micrones es una manera de evaluar, pero sinceramente hay casos en los cuales no llegas a los 25 micras en la zona de apoyo de la curva inversa, pero sí en la periferia se hace más tórica la córnea y en esos casos, aun teniendo menos, no suficiente toricidad apical, sí hacemos lente tórica porque el alineamiento en la periferia requiere estabilización. Bueno, Ani, tenemos una pregunta de Miguel Ángel, ¿no? De Miguel Blanco. Sí. Si quieres leerla directamente. Sí. Si la córnea está en el límite de toricidad, pero tolera un lente esférico y funciona, ¿probaría por si acaso una lente tórica para asegurarnos en un futuro un tratamiento más estable en el tiempo? La esférica a veces funciona, pero con el paso de los meses deja de funcionar. Sí, la cosa está en que si algo va mal, irá peor. Entonces,
Si tú tienes una lente esférica y más o menos te funciona, la puedes dejar. Lo que pasa es que debes de observar específicamente la topografía, qué signos te está mandando. La pregunta es, ¿el aro rojo es completo en los 360 grados? ¿Sí o no? Si es no, significa que hay zonas donde no estás teniendo apoyo. Donde hay zonas donde no estarás teniendo apoyo, esas zonas permiten deslocación, descentramiento de la lente. Segunda pregunta, ¿la lente está centrada o no lo está? Si lo está, perfecto, pero si la lente no está centrada, piensa que eso se descentrará más. Y por último, mira si tienes toque apical, es decir, si en la fluoresceína cuando quitas la lentilla estás viendo punteado, significa que estás teniendo roce, la lentilla no tiene bastante altura sagital y eso es debido a que la lentilla se nos está moviendo. Si la lentilla se mueve, roza el ápex y te está generando una zona de hipocorrección. Pero si tú ves el anillo rojo completo, si ves la lentilla centrada y la zona central es correcta, perfecta, déjala, no tiene ningún tipo de problema. Nosotros cuando hacemos estos seminarios nos iluminamos y empezamos a mirar muchas cositas, pero no hace falta hacer la lentilla perfecta, porque el paciente estará perfecto sin esa lentilla. Y lo que se trata es de ser efectivos, de no estar mucho tiempo, y más en los tiempos que corremos, e ir a lo más simple. Lo más simple es esférico. Después pasamos a tórico, pero sinceramente una lente tórica no es mucho más complicada que una lentilla esférica. Para mí, prácticamente el 70-80% de mis lentes son tóricas actualmente. Y no son sencillas de adaptar igual que la otra, pero hemos de ir simplificando las adaptaciones y sintiéndonos felices dando visión cuando ya la estamos viendo suficientemente, ¿eh? Mira, aquí tenemos un panel de tiquismiquis hoy, ¿eh? Muy bien, ¿alguna preguntilla más que podamos tener por ahí? Chicos, muchas gracias por estar conmigo hoy también y nos vamos a ver mañana para el panel de lentes esclerares que promete ser intenso, muy intenso, y el lunes para el panel de DRL. O sea que hasta muy pronto. Muchas gracias.